En el nombre de Jesús te pido eso y te doy gracias. Amén. La falta de oración en el pueblo de Dios. Hermanos, la semana pasada hablamos sobre que solamente la adoración y la alabanza se le debe de dar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y no a María, no a nadie más, ni a otra cosa. Y ahora bien, tocando el tema de la oración en la Biblia, hermano, no se encuentra ningún texto que nos diga o que demuestre que debemos de orarle o pedirle a María o a los santos. No hay nada que diga esto. Ellos no son, hermano, intermediarios. Ellos no pueden interceder por nosotros. No tienen el poder. María fue un ser humano como nosotros y ella está en el cielo. Pero ella solamente fue un instrumento para que a través de ella Jesús naciera. Entonces no hay evidencia en la palabra, en la Biblia, de que se le debe de adorar a ella, ni rendir ningún culto, ni orarle a ella, ni a los santos. La religión católica enseña o pone como ejemplo de que María es como una mamá, una madre que va ante un padre de familia para abogar por sus hijos, y no es así. Pero eso es lo que la religión católica enseña, que ella puede ir a clamar por Dios, por nosotros, por sus hijos, y que ella puede incluso ablandar el corazón de Dios. Así es como lo ven ellos. No estamos aquí para, digamos, para hacer sentir mal a alguien, pero hermano, no hay evidencia de eso. En primer lugar, hermano, Dios no escucha las oraciones de todos, porque toda oración, hermano, no es hecha como lo dice la Biblia. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, dice, y hace su voluntad. Porque hay personas, hermanos, que dicen que creen en Dios, pero no lo conocen aún. Dicen, creo en Dios, pero no temen a Dios. Viven sus vidas drogándose, en vicios, en adulterios, en pecado, en toda clase de pecado. Pero aquí dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, entonces tiene que uno temer a Dios y hacer la voluntad de Dios, lo que está escrito en su palabra. Vivir como Él manda. Dice, a ese oye Dios. Al que teme a Dios, y a través de hacer su voluntad se va a ver que teme a Dios por los frutos. Si vive una vida en santidad, dice, a ese oye. Y la Biblia nos muestra que debemos de orarle solamente a Dios. Desde el Antiguo Testamento nos dice que los hombres de Dios siempre oraron a Dios y no a sus dioses falsos. Algunos sí hicieron eso, rindieron cultos a sus dioses paganos, pero Dios aborrece todo eso, aborrece la idolatría totalmente. En segundo lugar, hermano, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. En Salmos 86:15 dice, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Así que no hay necesidad de que María, hermano, tome el papel de una esposa como para ablandar el corazón de Dios. María no tiene el poder para hacer eso. Y vamos a ver quién, hermano, es el que intercede por nosotros. Vamos a 1 de Timoteo 2:5. Vamos a ver quién es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo. La Biblia no dice que es María, que son los santos. Dice que es solamente Jesucristo, el mediador entre Dios y el hombre. Ahora regresemos a Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Dice Pablo, perseverad en la oración. Perseverar, hermano, es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Eso es lo que
Perseverar significa. Cuando esta palabra, hermano, alguien la usa, ¿qué es lo que se le viene a la mente a usted? ¿Acaso será que se le viene a la mente un hermano acostado en su cama, alegre, descansando, y usted llega y le dice, persevera, hermano, duerme, desmaya, esta prueba es tan dura, pero tú solamente descansa? ¿Verdad que no? Lo que se viene a la mente es un hermano que está en medio de una batalla espiritual, hermano, y usted llega y usted le dice, persevera, hermano, sigue adelante, no desmayes, velad, estad firme. No es fácil, pero mantente en guardia y cree en el Señor Jesucristo. Un soldado, hermano, uno que está luchando con una prueba, con un problema, es alguien que va a perseverar en eso. Perseverar, dice Pablo. Cada creyente debe, hermano, mantenerse firme y ser constante en las cosas de Dios. Cada creyente debe de hacer esto. Mantenerse firme y ser constante en las cosas de Dios. Podemos hacerlo en algo que es muy práctico, hermano. El congregarse, el evangelizar, en el servir. Se puede hacer todo eso. Pero Pablo específicamente habla de algo que muchos creyentes han dejado de hacer, hermano. Pablo dice, perseverad en qué? Dice, en la oración. Que la oración es, hermano, hablar con Dios. Perseverad en la oración, que es hablar con Dios. Eso es lo que Pablo dice. Manténgase firme, manténgase siempre atentos en la oración, que es hablar con Dios. Y el primer acto, hermano, de fe es hablar con Dios. Cuando uno se convierte, uno, ¿qué es lo que quiere? Quiere palabra, quiere orar, quiere leer la palabra y quiere saber, conocer más a Dios. Eso es el primer acto de fe, que es hablar con Dios. Y la fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida, hermano. Ahora una pregunta. ¿Cómo puede una persona vivir sin respirar? Es imposible. Una persona no puede vivir sin respirar. ¿O cómo puede una persona creer sin orar? O más bien, ¿cómo puede una persona orar sin creer? ¿Cómo podemos orar sin creer que Dios nos escucha? Y esa es una razón por la cual muchos creyentes, hermano, no oran. Porque no creen. Solamente viven, hermano, una vida de apariencia. O viven una religión. Y por eso es que muchos cristianos no oran. No creen. No creen que Dios escuche su oración. Y eso, mi hermano, se llama incredulidad. Y eso, mis hermanos, te puede apartar del Dios vivo. Cuando dudes tú, por un instante, un poco, de que Dios puede escucharte, de que Dios existe, eso te puede apartar del Dios vivo. Como dice en Hebreos 3, 12 al 13. Vamos ahí. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Aquí el autor de Hebreos, hermano, nos exhorta a que no haya en nosotros, en los hermanos, en el creyente, ningún corazón malo de incredulidad, de duda, de que no cree uno en Dios con el poder de Dios. Dice, para apartarse del Dios vivo. Esto es lo que causa apartarse uno de Dios. No hay una fe genuina. No hay una fe verdadera. Dice el 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, hermano, va a llevarte a no creer en Dios. Aún la prueba a veces, hermano, querrá a veces hacerte dudar de Dios. Si es que Dios existe, si es que Dios me ha tomado como hijo, ¿cómo es posible que un Dios permita que yo pase por algo, por una situación dura, por un problema, por una enfermedad? Hermano, incluso Job
Él fue fiel a Dios a través de a pesar de que Dios le quitó a su familia. A pesar de que su familia murió, Dios se mantuvo perseverando y le fue fiel a Dios. Entonces usted y yo también podemos hacer eso si es que hay una fe en nosotros. Y no dejar que el engaño, que cuando vengan los ataques del enemigo, que son los dardos de fuego, que maquinen algo en nuestra mente y hermano, esto puede hacernos dudar de Dios. Y nos puede llevar a apartarnos de Él. Ahora bien, sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Amén. Para Él no hay imposible. Vamos al libro de Marcos, capítulo 9. ...21 al 24. Marcos 9, 21, 24. Aquí nos habla sobre un muchacho endemoniado, pero no voy a leer todo porque se tardaría bastante. Marcos 9, 21 al 24 dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, si es que tienes la capacidad de creer, si es que tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora fíjese bien lo que dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús no le dijo: sin duda se te será hecho, sin duda yo haré lo que tú me pides. Él le dijo: es posible. La posibilidad de que lo que tú me pidas, puede que yo lo haga. Es la voluntad de Dios, hermano. Dios no va a hacer lo que uno quiera que Él haga, sino que Él va a hacer lo que Él quiere, cuando Él quiera y como Él quiera, al momento que Él quiera. A que cree todo le es posible. Lo que esto está diciendo, hermano, es que tal vez puede que suceda o que se pueda realizar. Eso depende de Dios, no depende de nosotros. Tengamos en mente, hermano, que Dios responderá a nuestras oraciones siempre y cuando sean su voluntad. Siempre sean su voluntad de Él, no la nuestra. No la nuestra. Dice el versículo 24: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Él clamó y le dijo: Señor, ayúdame. En el corazón del padre había tanta fe como incredulidad, hermano. Creía, pero a la vez algo lo hacía no creer que Jesús podía hacer un milagro en su hijo, que por muchos años estaba atado y, hermano, estaba endemoniado, y el padre quería ese deseo, ese anhelo de que su hijo fuera libre. El autor aquí de este libro del Evangelio Marcos había utilizado previamente el vocabulario incredulidad para describir a los habitantes de Nazaret. Como dice en Marcos 6, Marcos 6, 5, 6. Aquí nos da un caso, hermano, a ver por qué es que Jesús no hizo unos milagros. Marcos 6, 5 al 6 dice: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús se asombró de que en esta gente había tanta incredulidad, y por eso es que Él no pudo hacer milagros. Él podía hacerlo, pero no había la fe en ellos. Y cuando tú oras sin fe, Dios no va a responder tu oración.
Y no estoy diciendo que Él siempre va a escuchar tu oración, o siempre va a hacer lo que tú le pides, sino que siempre va a hacer su voluntad. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y por eso es que, hermano, en el pueblo de Dios no vemos muchos milagros, porque a veces hace falta fe. A veces oramos, levantamos un clamor en alta voz, pero no sirve, hermano, una oración si no hay fe. De nada sirve. Y por eso es que nuestro hermano Noé incluso una vez dijo, por eso es que no se ven los milagros que Dios hacía antes. No es que Dios ha cambiado, no es que Dios no pueda hacerlo, sino es que no hay fe en el creyente, según supuestamente cristiano. No hay la fe. Por causa, hermano, de la incredulidad. Nosotros, hermanos, debemos orar sin cesar. Orar sin cesar, como dice en primera Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar, dice, orar sin desmayar. Seguir orando, constante. El cristiano verdadero, hermano, va a vivir una vida de oración. Yo sé que es difícil, a mí me pasa. Estamos en un cuerpo de muerte, estamos en un cuerpo lleno de pecado. Pero la vida del creyente, del cristiano verdadero, hermano, debe de ser orar sin cesar, sin parar, en todo tiempo. Y hay muchas formas de orar, en grupos, tú y el Señor a solas, en tu mente, con algún hermano, con tus hijos. Ahora miremos, mediante la oración nos damos cuenta que no dependemos de nosotros mismos, hermano. Por eso es que, hermano, el creyente debe de orar. Debe de estar siempre confiado en el Señor. Como un recién nacido, ¿qué es lo que él pide? Pide leche. Y nosotros necesitamos la palabra y necesitamos, como un niño que va creciendo, que tiene hambre o quiere algo, nosotros debemos de orar de esa manera. Clamarle a Él, pedirle a Él y saber, hermano, reconocer que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios. Porque es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Colosenses 4:3. Después, el versículo 2 dice, perseverando en oración, velando en ella con acción de gracias, dice el 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí Pablo está diciendo, hermano, que mostró un carácter humilde. Él sabía que él necesitaba oraciones aún de los hermanos para que Dios pudiera abrir puertas, para que él y los demás discípulos pudieran expandir el Evangelio, para que ellos pudieran, hermano, predicar el Evangelio a otras personas. Ese era su anhelo de él. Era un hombre entregado, hermano, al Evangelio, a Cristo. Porque él dice, por el cual también estoy preso. Él sabía que él era un preso, un siervo, un esclavo de Cristo. Tal vez se escucha medio mal, pero hermano, el que es de Cristo, el que es nueva criatura, ahora le pertenece a Dios. Pertenece a Cristo, como propiedad, porque hemos sido, hermanos, sellados con el Espíritu Santo. Y él sabía esto, que él era un preso, como dice en Efesios 3:1-2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, dice, por esa causa soy preso de Cristo, porque yo debo de predicar el Evangelio a los gentiles, a los que no conocen del Señor, a los que no son judíos. Dice el 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, prisionero de Cristo, hermano.
Y esa era su oración, que Dios abriera puerta para que la palabra pueda, hermanos, compartida con los demás. Hermanos, no basta con tan solo compartir el Evangelio, sino que debemos orar para que el Señor nos ponga con las personas adecuadas en el tiempo y lugar preciso. ¿Cuántas veces usted ora por una petición como esta? Oramos para que el Señor abra puertas, para que llevemos el Evangelio. Hacemos lo que Pablo estaba pidiendo. Seamos realistas. Oramos, hermano, para cuando salimos de compras a las tiendas, cuando vamos a las casas de nuestros familiares, para que Dios nos dé una palabra para compartir. Debemos de orar por eso, para que el Señor nos dé valentía y podamos, hermano, nosotros compartir el Evangelio, tal y como Pablo deseaba. Segunda de Corintios, capítulo 1, 9 al 11. Y dije, mediante la oración nos damos cuenta que no dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Segunda de Corintios 1, 9 al 11 dice: pero si tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos. ¿Qué dice Pablo? Que estuvieron, hermano, a punto de morir, para que ellos no confiaran en ellos mismos, sino, dice, en Dios que resucita a los muertos. Bien sabía Pablo que todo lo que pasaba en él y los demás discípulos era, hermano, para que se dieran cuenta que no dependían de ellos mismos, sino de Dios, del Dios que resucita a los muertos. Y dice, el cual nos libró y nos librará, en el quien esperamos, que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Cómo es que cooperaron? Con la oración. ¿Para qué? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. A través de la oración nos damos cuenta que no dependemos de nosotros. Y no debemos de confiar en nosotros. Confiar en Dios solamente. Ahora, un ejemplo del pecado de confiar en nosotros mismos. Vamos al libro de Lucas. (18) 9 al 14. Yo sé que ya lo hemos leído muchas veces, pero hermano, esto a mí siempre tengo que leer eso para que me recuerde, hermano, que no debemos de vivir una vida o una religión, o como eran los fariseos. Lucas 18, 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Jesús, hermano, les estaba hablando una parábola a esos religiosos, los que confiaban en sí mismos, ¿verdad? Dice el 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ya sabemos quién era el fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba. ¿Con quién? ¿Con Dios? Consigo mismo. Cristo bien sabía, hermano, que ese fariseo oraba consigo mismo. No era una oración dirigida a Dios, sino que en él mismo decía de esta manera: Dios, queriendo aparentar, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, miren, como este publicano. Ni aún como este publicano.
Este fariseo hizo una oración no dirigida a Dios, hermano, sino que fue una oración llena de egoísmo, orgullo y soberbia. Algo que Dios, hermano, aborrece. Egoísmo, orgullo y soberbia. Y dijo: Dios, te doy gracias. ¿Usted cree que esa oración le agradó a Dios? Dios escuchó muy bien esa oración, pero Dios no la tomó en cuenta. Me imagino que Dios dirá: ¿a qué Dios le clama a este? ¿A qué Dios es a quien este está orando? Porque a mí no es. Porque, hermano, no podemos venir ante Dios y orar llenos de orgullo, de egoísmo y de soberbia. No podremos orarle a Dios. Eso será un estorbo. Este hombre pensaba que lo que él, hermano, hacía agradaba a Dios, diciéndole: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y miren lo que le dijo: ni aun como este publicano. Altivez, altivez. Se atrevió, hermano, incluso a señalar al prójimo. Se atrevió a señalar al prójimo. Hermano, usted nunca ore de esta manera. Nunca diga: Señor, te pido que no me ayudes a ser como mi hermano que hace esto, que hace lo otro. Nunca lo pensemos que somos más que los demás. Porque no es así. Cada quien tiene sus virtudes, cada quien tiene sus defectos. Y cada quien comete errores, hermano. A veces sin saber que lo hacemos. Hasta que otra persona viene y nos deja saber, ahí es que nos damos cuenta, hermano, que fallamos. No somos perfectos, no somos justos como esos se creían justos. Este fariseo se creía justo, se creía un hombre recto, perfecto ante los ojos de Dios, cuando no lo era. Se atrevió a señalar al prójimo creyéndose justo, bueno y perfecto. Pero ¿qué dice la carta de Romanos? Vamos a Romanos 3, 9 al 20. Romanos 3, 9 al 20. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pregunta Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado, dice él. ¿Acaso somos nosotros mejores que ellos? Dice: no, incluyéndonos nosotros estamos bajo pecado. Tal y como ellos son pecadores, nosotros también somos pecadores. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, buenos para nada. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Qué fue lo que hizo este fariseo? ¿Estará esto describiendo a este fariseo que señaló al publicano? Estaba haciendo eso. Derramando sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. El fariseo no tenía paz con Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El fariseo no cerró su boca, ¿verdad? Sino que él apuntó, señaló y dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como esos hombres, pecadores adúlteros, ni aún como ese publicano.
Ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 13:10 dice, el amor es cumplimiento de la ley. Y este fariseo mostró, digamos, amor, compasión por el publicano. No mostró eso, sino que mostró, hermano, o se creía que él era mejor que el publicano. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Regresamos a Lucas. Y vamos a ver qué es lo que dice él acerca de sus obras. Lucas 18:12 dice, y aún como este publicano dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, de la ley. Pensaba que él por hacer obras de la ley era mejor que publicano. Dice el 12, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí está mostrando que él confiaba en sus propios méritos. Él confiaba y pensaba que por hacer buenas obras él era justo ante los ojos de Dios. Pero no es así. Porque mi hermano, lo que está más, lo que Dios ve es el corazón. Y en el corazón de este hombre había, hermano, como dije, orgullo, soberbia y egoísmo. Él a lo mejor aparentaba bien, un hombre religioso que sabía orar perfectamente ante los hombres, pero ante Dios era un hermano, como digo, nuestro Señor Jesucristo, un sepulcro blanqueado. Aparentaba ser un hombre de Dios, pero no lo era. Y de esa manera hay muchos cristianos también que aparentan solamente ser piadosos, compasivos, amorosos, pero dentro de ellos, hermano, no hay amargura, y no hay amor y hay odio. Versículo 13 dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, ten compasión de mí que soy un pecador. Él sabía y mostró, hermano, lo que dice ahí, se golpeaba el pecho. Me imagino que él había pecado, él había cometido algo grave, que él sabía que le había fallado a Dios, y por eso, hermano, se golpeaba el pecho. Sé propicio de mi pecador. Reconoció que él era un pecador. Y el fariseo, hermano, se creía un hombre ya justo, que tenía el cielo ya ganado. Pero en este publicano, hermano, se humilló. Y esa fue su oración de él. Esa fue su oración. Hermanos, esta es la actitud que debemos de tener al momento de orar con Dios nosotros. Ese tipo de actitud tenemos que tener al momento de orar con Dios. Saber y reconocer que somos pecadores, que necesitamos del perdón de Dios día con día. Esa es la vida del cristiano. Arrepentirse, hermano, porque cada día pecamos. Usted me dice que no, yo digo que es un mentiroso, porque sí pecamos. Aún con el pensamiento pecamos, con la mirada. No querramos, hermano, ser como ese fariseo. Hermano, reconoce tus faltas, tus errores, pero no te apoyes en tus propios méritos. No te apoyes por lo que tú puedas hacer en el servicio de la obra del Señor. No te apoyes en eso. No te apoyes porque ayunas 2 o 3 veces a la semana. No te apoyes, hermano, porque das tu ofrenda a Dios, porque llevas tu diezmo. Eso no te va a traer el favor de Dios, sino más bien la obediencia. Vivir en santidad, obedecerle a Él.
siempre, hermano, pedir perdón. Amén. Tus obras no te salvarán ni aún por creerte más que los que no conocen de Dios. Nunca te creas aún más de los que están allá afuera que no conocen de la palabra. Para terminar, la oración, hermano, es para que Dios sea glorificado. Ese es el propósito de la oración, para que Dios sea glorificado. Segunda Tesalonicenses. Segunda carta a Tesalonicenses 1, 11 al 12. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora vamos a Juan, al Evangelio de Juan 11:4. El Evangelio de Juan 11:4. Aquí habla de la muerte de Lázaro, después dice también que estaba enfermo. Si leo todo, hermano, se va a tardar mucho. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, la enfermedad que tenía Lázaro, sino para qué, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, mediante la enfermedad. Se enfermó y después Lázaro sabemos que murió, ¿verdad? Y sabemos que después de 4 días de muerto vino Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo resucitó de la muerte física. Entonces eso Jesús lo permitió, hermano, para que la gloria de Dios, dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por la enfermedad. Jesús, hermano, Dios fue glorificado al él resucitar a Lázaro. Y cada vez que usted ore y Dios escuche su petición, hermano, es para que Él sea glorificado y no usted. Porque a veces, hermano, no sé por qué, pero me cae mal cuando a veces eligen solamente a ciertas personas para orar por personas que, hermano, que parece que dependen más de uno, como si uno tuviera el poder de orar por otros. Y no es así. Hay tanto hermano que puede orar por las personas, pero siempre eligen casi a los mismos. Nosotros no tenemos poder para sanar a nadie. No tenemos el poder para liberar a nadie. No tenemos el poder para darle paz a alguien, hermano. Sino que es Dios quien hace la obra. De Dios es el poder. Amén. Pero me choca, hermano, ver a personas que piensan que uno es, piensan que uno es más espiritual, no sé por qué. Y no hay mucho, hermano, puede ser una oración corta, sincera, con fe, y Dios se puede glorificar ahí en ese momento. Amén. ¿Me dan 5 minutos? Amén. Amén. Vamos a Mateo 6, 5 al 13. Estoy tomando el tiempo, ¿ok? Ya tengo el relojito para estar mirando el tiempo. Mire, Jesús nos puso un ejemplo.
6, 5 al 13. ¿Lo tienen? Dice Jesús, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Quiénes eran esos hipócritas? ¿De quién leímos ahorita? De los fariseos. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Hubiera parecido que hubiera dicho, a ellos les gusta orar en su aposento o a solas con Dios. Pero dicen, les gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Miren, en las esquinas de las calles para ser vistos. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios bien sabía, Cristo bien sabía que esos hombres lo hacían, hermano, para ser vistos solamente. Y hermano, no lleguemos a un punto a orar de esa manera para que nos puedan ver como más espirituales. No, porque Dios ve, hermano, o acepta más una oración en el silencio, sin echar a gritos. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, dice. No dice ora a María, no dice ora a los santos. ¿Verdad que no? Dice ora a tu Padre con una P mayúscula, que es Jehová, que está en lo secreto, dice. Y tú y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre, el fariseo? O lo que hacían, oraban en público, pero no tenían su recompensa. Mas si tú lo haces en público, Dios te va a dar una recompensa. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones como lo hacen algunos religiosos de otra religión, ¿verdad? Dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que el mucho orar, mucho alargarse en oración, hermano, a veces Dios ni va a escuchar eso. Porque puede ser una oración para que los demás nos vean. Una oración simple, directa, al grano, con fe, al Señor, y no para que seamos vistos. Dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Siempre pedir, orar de esta manera. Glorificar al Señor. Amén. Empezar una oración sabiendo quién es Él, dándole gloria a Él, alabándolo y diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Orar por tus alimentos. Y perdónanos nuestras deudas, que es nuestras ofensas o pecados. ¿Ve? Incluso Jesús, Él no siendo pecador, nos instruye a cómo orar. Porque somos pecadores nosotros. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí está, hermano, que no dependemos de nosotros mismos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él es quien nos libra, no nosotros mismos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermano, hace falta oración en el pueblo de Dios. Hace falta oración. Y eso es lo que, hermano, mucho ha cesado de ocurrir. Hace falta oración, hermano. Yo reconozco que yo, hermano, me hace falta oración. Hace falta oración porque incluso para dar el estudio, hermano, hace falta oración. Para todo lo que vayamos a hacer, hace falta oración en el pueblo de Dios. Amén. Así que hagamos esto, hermano, reconocemos que somos pecadores, necesitamos su perdón. No confiamos en nosotros mismos,
Porque a veces podemos llegar a un punto, hermano, donde decidimos no orar y pensamos, yo lo puedo hacer. Dios sabe que yo dependo de Él, pero hermano, llevarlo en oración siempre. Amén.